Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Y continuamos con la serie Principios para una vida auténtica. Mucho gusto, mi nombre es Marta Serna, te hablo desde Bogotá, Colombia, del programa Encendiendo Posibilidades con la emisora Conexión Radio 20. Y como siempre las historias, me gustan mucho las historias. Y hoy he titulado este programa Haz que las cosas pasen. Muévete, por favor, haz que las cosas pasen. Y está Bob Safford. Este es un hombre americano y él está haciendo, te estoy contando una historia que conocí en el año 2002. Para ese entonces, él estaba siendo un líder muy fuerte en el área de los seguros. Estaba siendo un directivo y un empoderado en la empresa Travels. Esta empresa para este entonces llevaba 100 años y estaba por encima de la IBM y de Axon. O sea, una empresa con un poder muy grande a nivel financiero y en cuanto al área de seguros. Para ese entonces tenía más de 20,000 trabajadores, muchos en tiempo completo y otros en medio tiempo. Bob se propuso ser un hombre exitoso y millonario. Y tú me dirás en ese momento, sí, Marta, pero tú ya me habías hablado de varias personas, de varios personajes de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo, que al final del camino se suicidaron, terminaron en frustración, nada de familia, un caos completo. Sí, eso es cierto. Porque su meta era ser exitosos como este hombre, ser multimillonarios como este hombre, pero hicieron la diferencia en algo más. Y te voy a seguir contando la historia. Bueno, ¿y de dónde sale Bob? Bob sale de una familia desintegrada, papá los abandonó, él vivía con su mamá y con su hermanita en el segundo piso de un bar, fue un niño que tuvo que hacerse cargo, o sea, empezó a ser desde muy temprana edad el hombre de la casa, a hacerse cargo de su hermana y empezó, para poder subsidiar sus estudios, empezó a vender periódico puerta a puerta. O sea, realmente este niño tuvo una infancia bien dolorosa, traumática, como de pronto tú la puedes haber tenido, y unas responsabilidades que no correspondían a su edad. Adicionalmente, este niño, para poder alcanzar sus estudios superiores, además de vender periódico y además de estar puerta a puerta, tenía un sueño y era seguirse superando. Ingresó a la universidad y mientras todos sus compañeros estaban viendo la final del equipo de fútbol americano, él tenía que estar limpiando vidrios. ¿Por qué? Pues porque sus recursos no daban para poderse dar el lujo de ver la final del fútbol americano, sino tenía que trabajar para subsidiarse. Pero Bob siempre tuvo un sueño. Él se enfocó y se concentró en un sueño. Adicionalmente, este hombre era demasiado pequeño. Entonces, sus amigos en el colegio lo llamaban Pequeñín. Y cuando él estuvo prestando servicio en la Marina, le pusieron un título de plumita mercante. O sea, él tenía todo en contra y todos los argumentos para decir es que yo no puedo, es que mi vida ha sido un fracaso, pero él tenía un sueño. Y dentro de todas esas cosas que él empezó a escuchar y dentro de todas esas influencias, él escuchó lo siguiente de parte de Andrew Carnegie, que fue lo siguiente. En su juventud, adicionalmente de haber asumido el reto de todo lo que le tocaría hacer para cumplir ese sueño, empezó a escuchar a diferentes escritores, empezó a escuchar a diferentes referentes y él cuenta en su historia de que hay algo que cambió su vida, que fue determinante, algo a lo cual él le dio poder. Fue lo siguiente: todas las riquezas y las cosas materiales que alguien puede adquirir a través del esfuerzo personal se inician
en una imagen mental clara y concisa de aquello que alguien anhela. Hay algo muy particular en Bob, y es que desde muy pequeño, con la historia que te estoy contando, él siempre hizo que las cosas pasaran. Papá no está, alguien debe asumir el reto de hombre de la casa, siendo muy pequeño, de muy temprana edad. Y Bob dijo, yo lo voy a asumir. Alguien debe hacer que mientras mamá trabaja en lo que le toca, debe asumir la responsabilidad de mi hermana menor. Y Bob dijo, voy a hacer que las cosas pasen, yo lo voy a asumir. Algo adicional en su historia es que Bob, yo me quedaba pensando qué tipo de comportamiento y qué tipo de pensamiento tuvo este niño para que en tercero de primaria, más o menos 8 o 9 años, hubiera pasado ya por 8 colegios. O sea, me imagino que el niño era intolerable, nadie se lo aguantaba. Sin embargo, en ese deseo de gritarle al mundo lo que él estaba sintiendo, pues hacía que las cosas pasaran. Luego, te recuerdo la historia, quiere entrar a la educación superior, aquí lo llamaríamos en Colombia el bachillerato, vendo periódicos puerta a puerta. Luego más adelante, ¿cómo hago para entrar a la universidad? Yo me lo imagino buscando la cita con el director y diciendo, por favor, escúcheme que yo quiero estudiar. Era tanta la determinación, me imagino, en este hombre, que los directores de las instituciones y las autoridades le decían, sí, claro, pero debes asumir un reto y un compromiso, no importa, yo limpio baños, yo limpio ventanas mientras los otros están viendo su partido. Él hacía que las cosas pasen. Entonces, te vuelvo a decir, esa frase, ese mensaje que llegó a él y lo asumió como suyo. Todas las riquezas y las cosas materiales que alguien puede adquirir a través de su esfuerzo o del esfuerzo personal se inician con una imagen mental clara y concisa de aquello que alguien anhela. El primer paso, lo primero a lo que le dio poder Bob fue ¿a dónde quiero llegar? Y creó esa imagen mental, yo quiero ser exitoso, yo voy a ser exitoso, pero no fue como aquellos que se suicidaron. Hubo una particularidad en la historia de Bob, en la vida de Bob, y fue que él tuvo su primera esposa, claro, separado, no, fue que su primera esposa murió de cáncer. Con ella tuvo 4 hijos. Y hasta el 2002, 3 de sus hijos estaban asumiendo el reto también en esta empresa de talla mundial. Se casa y esta nueva esposa también con la cual tienen hijos, se empodera con él, hacen un equipo, una alianza, de modo que hasta esa época tenían una influencia de talla mundial, o sea, te repito la palabra de talla mundial, era un espectro y era una amplitud del liderazgo que este hombre tenía, que puedo decirte que era un hombre que manejaba un equilibrio total. Él no solamente se proyectó a ser exitoso en la parte empresarial y en la parte profesional, sino que era un hombre exitoso y daba testimonio de su hogar, de su familia, de sus hijos y de sus nietos. Todos podían contar quién era su papá y su abuelo Bob. Entonces, Bob hacía que las cosas pasaran, lo que él se proyectaba, lo hacía. Esa imagen, el primero creaba esa imagen mental, qué es lo que yo quiero, dónde me veo, con quién quiero estar, qué quiero hacer, qué debo hacer para llegar allá. Y avanzaba, él hacía que las cosas pasen. ¿Qué tanto estás haciendo tú para que las cosas pasen en tu vida? ¿Cuánto estás avanzando? ¿O te estás quedando pero es que mi papá también me abandonó, pero es que yo también vivía en el segundo piso de un bar, pero es que yo también tenía que vender y por eso hoy vivo la vida que... No, haz que las cosas pasen. Eso está en ti, está en tus manos. A partir de ese entonces, concentró su vida para lograr el éxito. ¿Sabes qué? Él sabía cómo hacerlo. Él sabía cómo hacerlo, porque ya había creado esa imagen mental. ¿Cómo voy a hacer allá? Voy a esforzarme, voy a concentrarme, voy a enfocarme, porque si hay algo que tuvo Bob, es el enfoque y el equilibrio.
O sea, era un hombre triunfador, de por sí ya era un hombre triunfador, no se pegó del pasado. Pégate del pasado, pero para crear un nuevo presente. Pégate del pasado, pero para hacer que ese pasado vuélvelo oro fino, puro oro. Coge todo eso y decir, bueno, ¿qué puedo tomar de mi pasado para volverlo éxito total? No te quedes ahí pegado para ser la víctima. ¿Recuerda? Civilización de víctimas y decir, es que ustedes no se imaginan, no, tú no te imaginas la historia que muchos hemos podido vivir y cómo estamos al día de hoy. Es por algo, es porque hemos hecho que las cosas pasen. Pero adicionalmente, después de que él encuentra esta frase y le da poder y empieza a crear esa imagen mental de a dónde él quería ir, sale de la universidad. Se gradúa de una muy buena universidad, donde limpiaba vidrios. Y Bob dice, ok, ya soy profesional como muchos, ¿y ahora qué hago? Porque es que el hecho de que seas profesional no te garantiza el éxito inmediato. Tienes que construirlo, tienes que avanzar en él. Entonces le sale la oportunidad de ser un vendedor de ollas y él dice, sí. Y lo mejor del caso es que su jefe le da el peor sector, más vulnerable, más agresivo, más peligroso para vender las ollas. Entonces él hace que las cosas pasen y él desarrolla, y esto me gusta muchísimo, el hábito de hacer algo incómodo. O sea, cuando lo escucho me suena incómodo, pero sí, él desarrolló el hábito de hacer algo incómodo. ¿Qué era incómodo para él? Era buscar al cliente, ir donde el cliente, saludar al cliente y presentarle la olla. Para él eso era muy incómodo, pero él se concentró en dos cosas. Él dijo, de alguna forma, una de las cosas que más me llama la atención en mi vida son las ventas. Él midió, de alguna cosa evaluó y midió los alcances de las ventas. Y vendiendo puedo aprender técnicas de venta. Entonces, desarrollando ese hábito de hacer algo incómodo, él miró dos enfoques y dos riquezas, dos cosas que podía ganar: experimentar, volverse un experto en las ventas y en las estrategias de las ventas. Entonces, él dijo esta frase: haz aquello de lo que tengas más temor y la muerte del temor será cierta. La experiencia viene del hábito y eso fue algo que él entendió muy bien. Estoy haciendo algo que no me gusta, pero lo voy a hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Para qué? Para llegar a donde yo quiero llegar. Yo no me voy a quedar como vendedor de ollas toda la vida, pero sí, en ese camino voy a adquirir herramientas, recursos, estrategias, habilidades para llegar a donde yo quiero llegar. Aprendió a enfocarse y el equilibrio, que es algo que me gustaría que tú tomaras, porque claro, desafortunadamente hemos escuchado muchas historias en donde ese enfoque a tener todo lo que quiero y ese enfoque al éxito me ha traído suicidio, pérdida, cárcel, muerte. Pero aquí te estoy mostrando un caso en donde también se ha enfocado en obtener el éxito y lo que ha tenido es equilibrio y éxito auténtico y total en su vida. ¿Y qué dice la palabra de esto? Proverbios 14:13 dice: el trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Bob no solo habló, Bob no solamente creó esa imagen mental de a dónde quiero ir, lo que llamamos visión. Él se enfocó y avanzó. Cada vez, cada día de su vida estaba más cerca de hacer realidad esa imagen mental. Y segunda carta a los Corintios 8:11 dice: terminen lo que empezaron a hacer y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron, dando lo que cada uno pueda dar. Ay, porque eso sí somos expertos, ¿no? Expertos en decir, sí, yo lo quiero hacer, imagen mental, claro, me atrae, me conecta, lo voy a lograr. Y al otro día, pero
y sumas y multiplicas todos los peros que puedes. Termina lo que empezaste. Si has empezado varias cosas, varias tareas, coge una, termínala. Coge otra, termínala. Coge otra, termínala. Y vas a poder ser el Bob de este tiempo, el Bob de tu vida, el Bob de tu familia. ¿No le está diciendo Dios? Ay, por favor, deje de hablar tanto y haz que las cosas pasen. Hace 8 días yo terminé con esta frase. La excelencia no es solo un acto, sino un hábito. Hazlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Haz que las cosas pasen. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, un abrazo para cada uno de ustedes y cuando enciendes posibilidades puedes ver, escuchar y sentir lo que Dios tiene para ti. Feliz semana. Muchas bendiciones. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.